Muy buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Se han registrado más muertes violentas y detonaciones de explosivos en las parroquias intervenidas tras la declaratoria del estado de excepción. El ministro de Defensa, Luis Lara, pidió paciencia a la ciudadanía. Hacemos contacto con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la parroquia Pascuales. Luisa María, adelante. Hola compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. De hecho, la semana laboral arrancó con más escenas violentas y cifras en rojo, pues durante el feriado por el Día del Trabajo y en la jornada de este martes la ola de criminalidad no cesó. Ha habido una considerable cantidad de sicariatos que ha elevado la cifra de muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán, a 471 casos en lo que va del año, pese a la vigencia del nuevo estado de excepción y el toque de queda. Veamos el siguiente reportaje. Dentro de un carro que estaba estacionado en las calles 34 y Rosendo Avilés, suburbio de Guayaquil, cerca de la medianoche de lunes, 2 hombres fueron asesinados. Estaban sentados en el asiento del conductor y del copiloto, cuando en la parte posterior de la cabeza recibieron varios disparos. Temprano en Los Esteros, también al sur, en la calle, un hombre fue acribillado y casi simultáneamente en la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, otro sujeto murió tras recibir varios impactos de bala mientras iba caminando. Desde el viernes 29 de abril, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró en estado de excepción a 3 provincias del país, entre ellas Guayas, e impuso un toque de queda que incluye las parroquias Pascuales y Jimera de Guayaquil y Eloy Alfaro de Durán. En ambos cantones se han registrado 17 asesinatos. Solo el domingo se reportaron 5 muertes violentas, incluida la de un menor de 14 años que falleció tras recibir un tiro en la cabeza por negarse a pertenecer a una banda criminal. Ese hecho ocurrió en Bastión Popular, sector que pertenece a la parroquia Pascuales, zona intervenida con presencia policial y militar, al igual que la cooperativa Valerio Estacio, donde la tarde de este martes un hombre se convirtió en víctima de sicariato mientras hacía arreglar su moto en un taller. Y lo mismo que el sector Milote, donde la noche de lunes, en cambio, artefactos explosivos fueron detonados, destruyendo la fachada de una vivienda y un automóvil. Sin embargo, John Merlo, comandante de operaciones navales, asegura que en los últimos 4 días, desde la vigencia del estado de excepción y el toque de queda, han empezado a disminuir la ola de criminalidad y los escenarios de violencia. El número de crímenes que se estaban dando en estos sectores disminuyó casi en un 50%. Guayas, según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, actualmente hay 3 unidades militares trabajando, 12 fuerzas especiales haciendo operativos y patrullando las 24 horas del día en las parroquias con toque de queda y una de inteligencia. Para este viernes incluso adelantó que está prevista una reunión de evaluación. Para verificar cómo nos fue en esta semana, seguiremos tomando nuevas estrategias. El ministro de Defensa, Luis Lara, por su parte, le pide tranquilidad a los ciudadanos. Dice que hay que entender que la lucha contra el crimen organizado es un proceso que con el pasar de los días irá dejando mejores resultados. No es que con la presencia de Fuerzas Armadas, con esta intensidad, la delincuencia va a bajar y los hechos van a bajar. Esto es progresivo, poco a poco tendrá que ir disminuyendo. En total, en Guayas, Maravilla y Esmeraldas, que son las provincias para las que se decretó el estado de excepción, hay 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas trabajando en conjunto con la Policía Nacional, que ha sido la encargada de determinar cuáles son los puntos críticos que están siendo intervenidos con urgencia en la actualidad. Es todo lo que puedo comentarles hasta ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Gracias, Luisa María. Buenas noches. Y la policía aún no recibe los 9 millones de dólares que prometió el gobierno. Los recursos, más de 3 meses después, siguen en el Ministerio de Economía. Desde la policía plantean realizar las compras bajo régimen especial o de emergencia. 4 días desde el nuevo estado de excepción. Más de 3 meses desde la primera vez que se los ofreció. Y los 9 millones de dólares aún no llegan a la Policía Nacional. Hace un mes, la entonces ministra de Gobierno dijo que el dinero existía, que ya estaba destinado y que entregarlo sería rápido. La autorización de Semplade será otorgada en 48 horas y esperamos tener la del Mintel igual. El proceso que se va a seguir para la adquisición es un proceso rápido. Pero hoy el inspector general de la policía dice que el dinero continúa en el Ministerio de Finanzas. El dinero está en las arcas del Ministerio de Finanzas y Economía. Fausto Salinas, director general de Seguridad de la Policía Nacional, también reconoce el problema y asegura que se plantea realizar las compras a través de régimen especial para reducir tiempos. Un régimen especial o una declaratoria de emergencia que podría servir mucho para dar velocidad a estas adquisiciones. Necesitan cambiar el parque automotor, renovar los chalecos antibalas que están cerca de cumplir su vida útil, comprar municiones para los entrenamientos de tiros, gas, toletes y fortalecer la plataforma de bases de datos, dicen. Estamos proponiendo que
en gasto corriente se ponga, por ejemplo, adquisición de uniformes, adquisición de gas, spray para dotación, adquisición de munición, adquisición de baterías y accesorios para equipos de radiocomunicación, adquisición de sistemas de comunicación virtual. Vemos que tienen que ser trasladados a gasto corriente porque son gastos recurrentes que se necesitan cada año por parte de la Policía Nacional. Ya se está adelantando la compra de 125 millones en chalecos, pues algunos culminan su vida útil este año y otros el siguiente. Urgente también es cambiar 6.000 vehículos de la policía. En enero también se ofrecieron 1.100 policías para la ciudad más violenta del país, Guayaquil. Se informó que los primeros 570 agentes llegaron ese mismo mes. Según la gobernación del Guayas, también llegaron los restantes, pero nosotros contabilizamos únicamente 600 de los 1.100 ofrecidos. Hasta ahora ambas cifras, los 1.100 policías y los 9 millones de dólares, siguen siendo promesas, pues aún no son hechos. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y nombró como su secretario a Luis Verde Soto, el consejero presidencial para este tema. El presidente pidió su participación en tareas de prevención. En diciembre, el presidente anunció la creación de una comisión anticorrupción y la tarde de este martes, vía decreto, creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. En un segundo decreto nombró como su secretario a Luis Verde Soto, quien venía trabajando en el tema como asesor presidencial. Se ubica en el plano de la prevención. Lo que se logre que no ocurra en corrupción difícilmente puede ser medido. Asumir a la prevención es sumirse en la opacidad. Y lo asumo, presidente, junto con el carácter ígneo de la misión que usted me encomienda. El presidente Guillermo Lasso, en el discurso de rigor, pidió al secretario anticorrupción que participe en todos los procesos de contratación del Estado, de negociación de petróleo, de compra de medicamentos, etc. En todo lugar y en todos los sectores. De manera implacable y permanente, la creación de esta Secretaría Técnica Anticorrupción es un paso más que da mi gobierno en este combate iniciado hace ya un año. Apenas asumí el cargo de presidente de la República. El presidente se tomó tiempo para hablar de varios sectores en los que se manifiesta la corrupción y también en el ámbito político. Ya estamos viendo, y yo agradezco, que sea la justicia de la Florida la que ayuda al Ecuador a luchar contra la corrupción. Me gustaría, mi querido Fausto, no solo está en tus manos, sino en la de los otros consejeros y especialmente del presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien extraño en este evento. Le corresponde a él, fundamentalmente, luchar por impulsar una justicia que castigue a los corruptos. Que no sea la Florida, que sea el Ecuador, y que las solicitudes de extradición pues salgan a tiempo, no lo que pasa hoy. El acto se desarrolló en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet y contó con la presencia de varios secretarios de Estado. Fue notoria la presencia de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, como invitada y activa participante en conversaciones al final del evento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A propósito, la comisión multipartidista abocó conocimiento de la denuncia presentada en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Lo hizo en medio de molestias, por lo que consideran una actitud indelicada de Llori, quien no dio paso a que se nombre un secretario y tampoco dispuso el equipo logístico para esta mesa. La comisión multipartidista ad hoc que sustanciará el proceso de evaluación de la presidenta Guadalupe Llori mantuvo su segunda sesión en medio de algunos inconvenientes. Por un lado, no podían realizar la transmisión en vivo de la sesión por la falta del equipo técnico. Tampoco pudieron proyectar documentos y finalmente tuvieron que nombrar a su propio secretario porque desde el pasado 28 de abril, fecha en la que hicieron la solicitud, no han recibido respuesta. Lamentablemente ha pasado esto y digo lamentable porque no debería ocurrir. La presidenta de la Asamblea es la presidenta de la entidad. En todo caso, los 5 miembros de la comisión, en medio de una sesión un tanto desordenada, terminaron abocando conocimiento de la denuncia en contra de la presidenta Llori, para luego realizar la notificación a las partes. Para que en el tiempo de 10 días
puedan presentar todas las pruebas de cargo y descargo. Yo le propongo de que sea hoy mismo la notificación al asambleísta Guadalupe Llori y al asambleísta Esteban Torres. Lo que sí dejaron claro es que la comisión evaluará únicamente a la presidenta y no a los otros 6 miembros del CAL, como lo había dicho la asambleísta de UNES y miembro de la comisión Pamela Aguirre en días anteriores. La comisión está formada en este momento para poder evaluar a la presidenta de la Asamblea Nacional, así que no tenemos otro trabajo que hacer. De su lado, el asesor jurídico de la Asamblea, Julio César Zarango, quien estuvo presente en la comisión, sostiene que todo lo actuado es ilegal. La ilegalidad de la calificación de esa denuncia, la ilegalidad de la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc, que se convierte en una comisión especial prohibida por la Constitución, que atenta contra la garantía del debido proceso. El próximo paso de la comisión será presentar un cronograma de actividades. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Comisión de Fiscalización resolvió archivar el pedido de juicio político en contra del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, luego de que la solicitud fuera retirada por el bloque correísta. La decisión se tomó con 6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El correísmo decidió retirar el pedido de juicio político con miras a que se priorice el pedido de interpelación en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Más noticias. Un juez de Manglar Alto acepta a trámite la apelación al recurso de habeas corpus entregado el 9 de abril a Jorge Glass. El ex vicepresidente se presentó hoy ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Llegó por un costado y salió por la puerta grande. El ex vicepresidente Jorge Glass acudió la mañana de este martes a la Corte Provincial del Guayas. Así dio cumplimiento con su primera presentación ante la justicia, luego de salir de prisión el pasado 10 de abril a través de un habeas corpus. Glass se dio tiempo para abrazar y saludar a sus simpatizantes, incluso tomarse fotos con ellos. Casi a la par de la presentación de Glass ante la justicia, el juez Víctor Echeverría, que reemplaza a Diego Moscoso, el que entregó el habeas corpus al ex vicepresidente, admitió el recurso de apelación que interpuso el SNAI. En su resolución, el juez Echeverría dispuso el envío inmediato del expediente original del caso a la Corte de Justicia de Santa Elena. Entonces, si bien es cierto, la Constitución establece lo que es un recurso, pero tanto en cuanto exista violación de los derechos al debido proceso. Una vez que el caso llegue a la Corte Provincial de Santa Elena, se deberá conformar un tribunal y escoger al juez ponente. Finalmente, los magistrados deben resolver la apelación del habeas corpus en un plazo de 8 días. Así lo establece el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero, de ser necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes 8 días hábiles. En otras palabras, el proceso se alargaría aún más. Está en manos entonces de la Corte Provincial de Santa Elena que Jorge Glass permanezca en libertad o regrese a prisión. Un tribunal de la Florida aceptó la fianza de $14 millones a favor del excontralor Carlos Pollitt, quien permanecerá con arresto domiciliario mientras se lo investiga por lavado de activos. Pollitt se acogió a un juicio rápido. Sus abogados tienen hasta mañana para preparar su defensa. Fue al segundo intento. La jueza de la Florida, Jacqueline Becerra, aceptó este martes el pedido de la defensa del excontralor del correísmo Carlos Pollitt para fijar una fianza de $14 millones, de los cuales 11,5 millones corresponden a bienes inmuebles de sus 2 hijos, quienes no están procesados por los cargos de lavado de activos que se le imputan al otrora titular de la Contraloría. Una vez aceptado el pedido, Carlos Pollitt dejará la prisión, pero deberá permanecer bajo arresto domiciliario y además tendrá que llevar consigo un dispositivo de rastreo electrónico. Sus visitas estarán restringidas y deberá presentarse ante las autoridades judiciales, quienes hoy tienen bajo su poder los pasaportes y los documentos de viaje de Pollitt. Esto ocurre luego que la jueza Becerra rechazara un primer pedido para reducir la fianza de 18 a 11 millones de dólares. Pollitt se ha acogido a un juicio rápido y sus abogados tienen hasta este miércoles para preparar su defensa. En este proceso, el excontralor podría recibir beneficios a cambio de colaborar con la justicia, tal como lo hicieron en su momento Raúl de la Torre y Roberto Barrera, sentenciados en ese país como parte de la trama de Petroecuador. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
A mediados de este mes, el gobierno pondrá en marcha el servicio de externalización de farmacias. Esto mientras persiste el desabastecimiento de medicinas en algunos hospitales. Martes 3 de mayo, exteriores del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Los reclamos ante la falta de medicinas continúan. Aquí encontramos a Roxana. Como todos los días, ya tuvo que comprar las medicinas que en el hospital público le niegan. Sí piden medicamentos ahí porque todo piden. Para poner en el suero, todo lo piden así. Siempre se gasta así unos 10, 20 dólares. Gabriela también hace cuentas. Esta vez la factura no salió tan cara. Hoy le tocó comprar parches para los ojos de su hija, que fue operada horas antes. Ahorita me acaban de decir que no hay medicinas. Me mandaban a comprar los parches para las vistas y unas goteras que no habían. Este hospital ha tenido solo en el último año 4 gerentes y el problema de medicinas es lo único que se mantiene. En medio de la prolongada escasez, el gobierno asegura ultimar detalles para la externalización del servicio de farmacias. El proyecto arrancaría el lunes 16 de mayo. Al momento tenemos 4 cadenas grandes de farmacias y muchas farmacias individuales que ya han aplicado y han sido calificadas. Tenemos casi 600 farmacias a nivel del país que están en proceso ya de calificación. Nosotros el 16 de mayo, para ser exactos, vamos ya a firmar los convenios de adhesión. Actualmente, según la ministra de Salud, Jimena Garzón, está listo ya el sistema electrónico para que los hospitales se conecten con las farmacias particulares. La primera fase arrancaría en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Nosotros esperamos, confiamos que ya las farmacias particulares tengan todo su sistema electrónico, todo su abastecimiento listo. Según el gobierno, con este proyecto, un paciente de los hospitales públicos podrá recibir su medicina en cualquiera de las farmacias que estén dentro del convenio. No hay mayores detalles al respecto, solo que los medicamentos a entregar serán solo aquellos que se receten en consulta externa. Joana Ramos, 24 horas. La Policía Nacional decomisó 2,5 toneladas de droga en el puerto de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Europa. En lo que va del año 2022 se han incautado 86 toneladas de droga a nivel nacional. Son las 2,5 toneladas de droga decomisadas en las últimas 72 horas en el puerto de Guayaquil. La afectación económica, el crimen organizado con esta incautación. Alrededor de 100 millones de dólares porque esta droga iba con destino a los países de Europa y donde allá el precio referencial tiene un costo aproximado de $40.000 cada kilo. El alcaloide tenía como destino Italia y Holanda. Fue detectado en contenedores de carga de banano y cacao. Bueno, la contaminación de contenedores viene sobre la base del uso de empresas de exportación que llevan productos en carga seca y refrigerada. En algunos casos ingresan al puerto ya al interior de estos contenedores que quizás en el trayecto fueron contaminados y otros son contaminados aquí ya in situ en el puerto marítimo. En lo que va del año ya son 86 toneladas de clorhidrato de cocaína incautada, cerca de 36 solo en el puerto de Guayaquil. Si así establece la lógica, estaremos sobrepasando la estadística del año 2021, que fueron 210 toneladas de drogas. Catalina García, 24 horas. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. En el marco de esta celebración, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación realizó un acercamiento con la Fiscalía General del Estado para impulsar las investigaciones en casos en los que se atente contra la libertad de prensa. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Esta es una frase de un reconocido periodista argentino que resume esta profesión, una actividad a la que la UNESCO ve con preocupación, pues mueren más periodistas en el ejercicio de su profesión que en la guerra. En lo que va del 2022, tan solo en México, 8 periodistas han sido asesinados, una segunda posición después de Ucrania, donde al menos 12 periodistas han muerto, la mayoría mientras cubría la guerra. Para Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, quien está en un evento desarrollado por la UNESCO, este riesgo en su mayoría responde a una estrategia política. Que hay una forma de hacer política y de llevar la noticia que es atacar a los medios. No hay un solo sector, de izquierda, derecha, de centro, movimientos sociales, que no intenten llevar su
discusión atacando a los medios de comunicación. En el marco de este 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, Cordicom, firmó un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado para responder de forma oportuna a las alertas que se generan por ataques a la prensa. En lo que va del año, se han emitido 75 alertas en el país. 60 son en contra de periodistas y también tenemos 15 en contra de medios de comunicación. Cuando exista una alerta o una amenaza a cualquier periodista que haya sido amenazado, nosotros levantamos una ficha técnica y la trasladamos a la Fiscalía General del Estado, donde hacemos un seguimiento de cómo se están llevando las investigaciones. Ambos coinciden en que se desconoce el papel fundamental que cumple esta profesión en la sociedad y lamentablemente quitar la estigmatización que un grupo generó sobre la prensa no se hará de la noche a la mañana. La prensa está justamente para cuestionar a los funcionarios públicos. Estamos bajo acecho. Siempre vamos a ser una piedra en el zapato para quien ejerce el poder político. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, amigos. La decisión del COE de eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla tuvo mayor acogida en las provincias de la costa y Amazonía durante el feriado. Las cámaras del ECU 911 evidenciaron que en lugares de mayor aglomeración las personas decidieron permanecer cubiertas. Desde el pasado 28 de abril en el Ecuador no es obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Según el presidente del COE, Juan Zapata, la decisión fue acogida en gran medida en las provincias de la costa y Amazonía. En la sierra, son pocos los ciudadanos que han decidido salir a las calles sin un cubreboca. Esto se evidenció en el reciente feriado, asegura. Y eso es entendible. Esto va a ser un proceso, por eso hay que seguirles dando la tranquilidad con evidencia científica para que puedan dar ese paso ya a la normalidad. Pero ¿cuáles son las cifras que llevaron a las autoridades a optar por el retiro de la mascarilla? Según el COE, en enero de 2022 se reportaron 52.000 contagios con la variante Omicron y la última semana de abril de este mismo año la cifra se redujo a 1.000 contagios por COVID. En cuanto a los fallecidos, las cifras también tienden a la baja. En enero de este año hubo 203 muertes por casos confirmados, mientras que en abril hubo un fallecido, quien no estaba vacunado. Esto hace de que obviamente la capacidad hospitalaria, como usted ve, estemos en los mejores momentos, es decir, prácticamente en una normalidad. Y pese a que la medida está vigente en las calles de Quito, el panorama es este. La mayoría transita con mascarilla. Quienes no lo hacen dicen sentirse más seguros. Sí, pero les veo todos con mascarilla, entonces... Bueno, decisión de uno, ¿no? ¿Ya estás más tranquila de salir a la calle sin mascarilla? Sí, después de 2 años creo que sí, la verdad. Creo que es el hecho de que aún sentimos ese temor de que no estamos totalmente seguros. Sin embargo, el expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, recomienda a la ciudadanía todavía no exponerse sin mascarilla en lugares de mayor aglomeración. Y además de esa actitud responsable con las mascarillas, también mantenga esa actitud responsable y se aplique la dosis de refuerzo, la tercera dosis, porque eso es necesario. El COE se reunirá para evaluar la medida antes de terminar esta semana. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.